Módulo 1, Análisis y diseño de bases de datos. Tema 1, Antecedentes de las bases de datos. Parte 3 y última. Recordemos que el objetivo es que el participante describirá los conceptos relacionados a las bases de datos a través del conocimiento de la terminología, las ventajas y desventajas del uso de bases de datos, así como las herramientas de gestión de las mismas, orientadas al desarrollo de habilidades en el almacenamiento y manipulación de datos. Hasta el momento ya vimos definiciones y conceptos. Vimos tipos y modelos de bases de datos. Vimos sus ventajas y desventajas. En esta parte veremos etapas del diseño y sistemas de información, cómo se relacionan con las bases de datos. Comencemos con el 1.4, etapas del diseño de las bases de datos. El diseño de las bases de datos se descompone en 3 etapas, pero antes es importante hacer hincapié en algunos pues, elementos relacionados con el proceso de diseñar y planificar una base de datos. El primer paso para crear una base de datos es precisamente planificar el tipo de información que se quiere almacenar en la misma, que se requiere almacenar en la misma, teniendo en cuenta aspectos como datos disponibles, datos calculables y la información que se necesita. La planificación de la estructura de bases de datos es particular de las tablas y es vital para la gestión efectiva de la misma. El diseño de la estructura de una tabla consiste en una descripción de cada uno de los campos que componen el registro y los valores o datos que contendrá cada uno de esos campos. Generalmente, los diferentes tipos de campos que se pueden almacenar son los de texto, numéricos, fecha y hora, lógicos, en este caso los valores de verdad, falso, verdadero, involucra esos, las imágenes, audio, video, entre otros. El diseño de una base de datos no es un proceso sencillo. La complejidad de la información y la cantidad de requisitos de los sistemas de información hace que sea complicado. Por este motivo, cuando se diseña la base de datos, es interesante aplicar una estrategia de divide y vencerás. Por lo tanto, conviene descomponer el proceso del diseño en varias etapas y cada una se obtiene un resultado intermedio que sirve de punto de partida a la siguiente etapa y en la última etapa se obtiene finalmente el resultado deseado. De este modo, no hace falta resolver de golpe toda la problemática que plantea el diseño, sino en cada etapa se afronta un solo tipo de su problema. Así se divide el problema y al mismo tiempo se simplifica el proceso. Por lo tanto, el diseño de las bases de datos se componen de 3 etapas. Diseño conceptual. En esta etapa se establece una visión amplia de lo que debería incluirse en el modelado del conjunto de datos. Por lo tanto, se debe concentrar los esfuerzos únicamente en la problemática de la estructuración de la información, sin preocuparse de resolver cuestiones tecnológicas. En este caso hay que incluir entidades importantes y las relaciones entre ellas. En esta etapa se obtiene una estructura de la información de la futura base de datos, independientemente de la tecnología que se utilizará. No se tiene en cuenta todavía qué tipo de base de datos vamos a utilizar, si relacional, orientada a objetos, jerárquica, etcétera. Tampoco se tiene en cuenta qué gestor de base de datos vamos a utilizar. Tampoco se han determinado en qué lenguaje concreto se implementará la base de datos. El resultado de la etapa de diseño conceptual se expresa mediante algún modelo de datos de alto nivel, por ejemplo, el modelo entidad-relación que veremos más adelante. La etapa siguiente, la etapa 2, diseño lógico. En esta etapa se parte del resultado del diseño conceptual que se transforma de tal manera que se adapte a la tecnología que se debe emplear. Concretamente, es preciso que se ajuste al modelo del sistema gestor de base de datos con el que se desea implementar la base de datos. Por ejemplo, si se trata de un sistema gestor relacional, esta etapa
obtendrá un conjunto de relaciones con sus atributos, sus claves primarias, sus claves foráneas. Esta etapa parte del hecho de que ya se ha resuelto la problemática de la construcción de la información en un ámbito conceptual y permite concentrarnos en las cuestiones tecnológicas relacionadas con el modelo de bases de datos. Tercera etapa, etapa del diseño físico. En esta etapa se transforma la estructura obtenida en la etapa del diseño lógico, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia. Además, se completa con aspectos de implementación física que dependerá del sistema gestor de base de datos. En otras palabras, en esta etapa se establecen todas las estructuras de tablas, incluyendo nombre de columna, tipo de dato de la columna, restricción de columna, la clave primaria, la clave foránea y relaciones entre tablas. Por ejemplo, si se trata de una base de datos relacional, la transformación de la estructura puede consistir en lo siguiente: tener almacenada alguna relación que sea la combinación de varias relaciones que se han obtenido en la etapa del diseño. Partir una relación en varias, añadir algún atributo calculable a una relación, etcétera. Los aspectos de implementación física que hay que completar consisten normalmente en la elección de estructuras físicas de implementación de las relaciones, la selección del tamaño de las memorias intermedias, etcétera. En la etapa del diseño físico, con el objetivo de conseguir un buen rendimiento de la base de datos, se debe tener en cuenta las características de los procesos que consultan y actualizan la base de datos. Por ejemplo, los caminos de acceso que utilizan y las frecuencias de ejecución. También es necesario considerar los volúmenes que se esperan tener en los diferentes datos que se quieren almacenar. Bien, pasemos ahora a los sistemas de información y bases de datos. Un sistema es simplemente pues un conjunto de componentes que interactúan entre sí para alcanzar algún objetivo. Los elementos necesarios para alcanzar la existencia de cualquier sistema pues son el medio circundante o entorno, límites o fronteras, entradas y salidas. Pasemos ahora a la definición del software. En general, el software son los programas que se ejecutan en una computadora, los datos que resultan de la ejecución de los mismos, las estructuras de datos, los documentos, tanto físicos como virtuales, que engloban eh, todas las formas de medios electrónicos. Entonces, es importante remarcar que el concepto de software abarca pues los programas de computadora, los de computación asociados a alguna aplicación, la documentación que guía la instalación. Entonces, no solamente el software son programas, sino también la documentación, ¿de acuerdo? Manuales de construcción de software, manuales de operación, la documentación para mantener los programas, las estructuras de datos que facilitan a los programas manipular adecuadamente la información, manuales de usuario para el uso de los programas. Entonces, el software no solamente es programación, sino toda la documentación que lo acompaña. Bueno, el software tiene ciertas características que son, pues es un elemento lógico, no físico, no es tangible, sin embargo, pues existe. El software se desarrolla o construye, no se fabrica o manufactura en un sentido clásico. No es algo que yo pueda, pues armar, etcétera. Se arma, pero desde un aspecto lógico. El software no se estropea, pero sí se deteriora. El software no se desgasta, ya que es inmune a los males ambientales. Durante la vida del software se experimentan cambios y conforme estos ocurren, se presenta la posibilidad de introducir errores, lo que ocasiona que la curva de fallas tenga un pico. Ustedes pueden observar en el gráfico que tenemos una eh, visualización de lo que podrías
pensarse, ¿no? Que tenemos precisamente eh, en el eje de las abscisas el desgaste del mismo y la tasa de falla. Entonces, cuando nos surge por primera vez el software, pues la idea es que pensaríamos nosotros que debería bajar y en este caso mantenerse, tender a cero, ¿no? Porque llegamos a la perfección. Sin embargo, pues esto no es tan cierto. Cuando surge el software, surge con una tasa alta de fallas, comienza a atenderse y esa tasa de fallas tienden a bajar, pero en el transcurso, pues puede resultar que cada corrección levanta un pico de falla que a la vez se va suavizando conforme va pasando el tiempo y se van ajustando los detalles. Pero surge nuevamente otro detalle de falla y vuelve a levantarse ese pico y volvemos a atenderlo y va bajando. Entonces, con el tiempo, pues esa curva, pues vuelve a elevarse exponencialmente, lo que significa que pues ya el software ya no es actual, se ha deteriorado y que hay que hacerle actualizaciones y que al mismo tiempo, pues a lo mejor ya requiere de cambiar a uno nuevo. Muy bien. Cuando un componente de hardware falla, simplemente se cambia el elemento, pero si el componente es de software, es más complejo, ya que hay que realizar revisiones de análisis y diseño, y la mayoría de software se construye a la medida, en vez de ensamblar componentes existentes. Pues resulta que hay diversos tipos de software. Está el software de sistema, que es una colección de programas, por ejemplo, compiladores, editores, sistemas operativos, controladores, software de red, procesadores. Para hacer este tipo de software, pues son ejemplos de lenguajes, el lenguaje C, el lenguaje C++, entre otros. El siguiente tipo es el software de aplicación. El software de aplicación, pues en este caso, resuelve una necesidad de negocio específica, tales como sistemas de información para bancos, empresas, instituciones, es decir, sistemas hechos a la medida. Algunos lenguajes que se recomiendan precisamente para hacer este tipo de aplicaciones, pues es Visual Basic, C Sharp, etcétera, ¿no? También tenemos el software científico. Este software involucra una gran cantidad de cálculos matemáticos que exige mayor precisión en punto flotante y números muy grandes o muy pequeños, tales como simulaciones matemáticas de fenómenos reales, ejemplos de lenguajes que pueden utilizar para esta programación, pues está Fortran, SPS, R, Python, entre otros. Bueno, Eh, también tenemos el software empotrado. Este software reside dentro de la memoria de solo lectura del sistema, denominado firmware. También está el software en línea de producción. En este caso lo conforman pues los procesadores de palabras, hojas de cálculo, graficación por computadora, multimedia, entretenimiento, manejadores de bases de datos o sistemas gestores de bases de datos, administración personal y finanzas en los negocios. Algunos ejemplos de tipo de software es Coin, Noin, Office, AutoCAD, etcétera. También están las aplicaciones basadas en la web, tales como comercio electrónico, páginas web animadas e interactivas, etcétera. Ejemplos de lenguajes que se utilizan en este caso para programación, pues está Java, JavaScript, PHP, Python, entre otros. Otro tipo de aplicaciones son las de inteligencia artificial, tales como redes neuronales, sistemas expertos, robótica, pues algunos lenguajes para trabajar en esto, pues está Prolog, Lisp, etcétera.
Están aplicaciones para dispositivos móviles, pues este creciente aumento de usuarios de dispositivos móviles inteligentes hace necesaria la creación y desarrollo de aplicaciones en diferentes plataformas como son iOS, Android, Windows Phone, que sean soportados por estos dispositivos. Por ejemplo, en sistemas operativos iOS se utiliza Xcode y en lenguajes de programación Objective-C, ¿sí? Para la plataforma Android se utiliza los IDEs de Eclipse, NetBeans, entre otros. Bueno, dada esta situación, pues resulta que para afrontar precisamente un software, pues se debe seguir igual un conjunto de etapas y que conocemos como ciclo de vida del software. Eh, en este caso, la primera parte es análisis y definición de necesidades. Aquí los servicios, restricciones y objetos del sistema se establecen consultando a los usuarios. Una vez acordados, deben definirse en una manera comprensible, tanto para los usuarios como para el personal de desarrollo. Esta parte se dice fácil, sin embargo, pues requiere de una gran atención a todo lo que nos dicen los usuarios, a todo lo que observamos y a todo lo que podemos obtener de información del caso de uso. La siguiente etapa es el diseño del sistema y de software. El diseño de software es el proceso de representar las funciones de cada sistema de software a fin de poderlo transformar con facilidad en uno o más programas de computadora. En esta etapa se incluye el diseño de las bases de datos, así como la construcción del diccionario de datos. La siguiente etapa, una vez que ya se tiene el diseño, que ya se entendió claramente las necesidades y que nuestro diseño las contempla, así como los requerimientos, pasamos a la etapa 3, aplicación y pruebas de unidades. Durante esta etapa, el diseño de software se realiza como un conjunto de programas o unidades de programas escritos en algún lenguaje de programación. Las pruebas de unidades implican la comprobación de que cada procedimiento cumple con especificaciones. Enseguida, una vez que ya se tiene implementado en algún lenguaje el software, ya se tiene las bases de datos también diseñadas e implementadas, pues entonces viene a hacer pruebas del sistema. Las unidades del programa unidades individuales a los programas se integran y se prueban como un sistema completo para asegurar que pues se cubren las necesidades planteadas de un inicio. Después de las pruebas del software se envía al cliente. Recuerden no perder la confianza de sus clientes, así es que esta parte es fundamental. Por pequeña la probabilidad de que suceda el fallo, atiéndanlas, porque pues los usuarios inexpertos son los mejores para tronar cualquier sistema, para tirar cualquier base de datos. Entonces, es importante que antes de liberarlo al cliente, pues se haya hecho sin pensar, sin medir todas las pruebas necesarias para el buen funcionamiento. Y obviamente, pues nosotros podemos detectar situaciones que merezcan volver al análisis, al diseño, la aplicación, pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente viene la quinta etapa, operación y mantenimiento. Esta fase suele ser no necesariamente la más larga del ciclo de vida del sistema. Se instala el sistema y se pone en uso práctico. Las actividades de mantenimiento implican, pues, corregir errores que no se descubrieron en las primeras etapas del ciclo de vida, permitiendo mejorar la aplicación de las unidades del sistema y aumentar los servicios a medida que se perciben nuevas necesidades. Cada etapa, una vez que avanza, nosotros podemos regresar todas las veces que sea necesario y durante el mantenimiento podemos ajustar en cada etapa la situación necesaria. No importa cuántas veces tengamos que hacer el análisis, podemos regresar de una etapa a otra. Bueno, finalmente,
Y con respecto a los sistemas de información, las bases de datos están íntimamente relacionadas con cualquier sistema en realidad. Cualquier sistema requiere almacenar datos y las bases de datos están presentes. En particular, los sistemas de información son sistemas que procesan y manejan la información. Además, deben ser capaces de proporcionar a los directivos de las empresas información completa, oportuna y precisa para la toma de decisiones necesarias en un entorno competitivo. En general, un sistema de información se diseña a fin de satisfacer las necesidades de información de una organización, ya sea una empresa, alguna institución pública o privada. El sistema de información toma los datos del entorno, la propia organización, así como las fuentes externas, y sus resultados son la información que dicha organización necesita para su gestión y toma de decisiones. Por otra parte, los directivos de la organización tendrán que marcar los objetivos y directrices precisamente por los que se regule el sistema de información. Y bueno, en ese caso, con esto, pues damos por terminada nuestro tema uno. Entonces, como conclusión, con el estudio de las definiciones y conceptos relacionados a las bases de datos, será más claro adentrarse al proceso de análisis y diseño de bases de datos, sin perder de vista la existencia de diversos tipos y modelos de tipos de bases de datos, con la firme conciencia de que hay ventajas y desventajas. Asimismo, tomar como guía para este proceso las etapas del diseño de bases de datos, que es fundamental en la construcción de los sistemas de información. De esta manera, el conjunto de todos los temas vistos coadyuvarán al desarrollo de habilidades de abstracción, análisis y diseño del almacenamiento y manipulación de los datos agrupados en bancos. Finalmente, aquí están algunas referencias tomadas para el desarrollo de este tema. Sin otro, terminamos.